¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas CNN. Hoy día queremos hablar de las alergias y por eso ya nos acompaña en nuestro estudio, en nuestra pantalla digital más bien, la doctora Gema Pérez, broncopulmonar de Clínica Dávila y Clínica Vespucio. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a nuestro canal. Hola, buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo con CNN Chile. Doctora, las alergias, comienza la temporada generalmente asociada al mes de septiembre, a la primavera, pero ¿qué factores determinan que esos síntomas los podamos sentir incluso antes? Hay varios factores que influyen, pero principalmente y los más importantes es la herencia. La rinitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica, que son todas enfermedades alérgicas, tienen un origen principal que es ser enfermedades hereditarias. Entonces, desde esta manera ya tenemos antecedentes familiares que van importando y que van determinando que un paciente pueda tener o no rinitis alérgica. Y la estacional, que es la más conocida como alergia a la primavera, puede ocurrir en cualquier momento. Habitualmente se habla que necesitamos 2 primaveras o haber estado expuesto a 2 primaveras para tener síntomas. Y cuando se adelantan, como ahora, tiene que ver también cómo ha sido el clima en ese año, en el invierno, y cómo se han comportado los virus respiratorios. Como vimos este año, los virus respiratorios se adelantaron, lo que implica que también que los síntomas alérgicos se van a adelantar. Los primeros en florecer son los aromos, por ejemplo, y algunas malezas, y cuando los pacientes son alérgicos a estas cosas puntuales, son los primeros en verse afectados. Hay pacientes que son alérgicos a cosas puntuales y otros que son alérgicos a todos los pólenes y a todas las malezas. Doctora, es importante hablar de los síntomas, generalmente los más comunes podríamos decir tos, estornudos, picazón de ojos, nariz o paladar. Pero quisiera preguntarle si hay algunos otros síntomas que tal vez no sean tan comunes a los cuales tenemos que estar atentos. Sí, efectivamente, hay que estar atento a síntomas como la obstrucción bronquial, porque el alérgico puede ser primero un potencial asmático y si su reacción alérgica es muy severa puede llegar a tener obstrucción bronquial, que es silbido al pecho, dificultad respiratoria, dificultad para sentir que se llenan bien los pulmones de aire, una urticaria extensa con lesiones en la piel, incluso pueden llegar a la anafilaxia, que ya es una reacción alérgica mucho más severa y que requiere manejo con corticoides, antialérgicos, incluso adrenalina en el servicio de urgencias, porque le puede bajar la presión y comprometer la conciencia del paciente. Entonces, ante estos síntomas que son de mayor gravedad, deben consultar en un servicio de urgencia para ser atendidos a la brevedad y evitar un riesgo vital y, por supuesto, para recibir el manejo oportuno, aliviar los síntomas y mejorar esta dificultad respiratoria o anafilaxia. Ya, y además en tiempos de pandemia, con resfríos también estacionales, es súper importante consignar, doctora, que una alergia nunca presenta fiebre. Eso es clave, por ejemplo, para no confundir una alergia con una incipiente infección por COVID, por ejemplo. Una infección por COVID, una infección por influenza y por todos los virus que en este momento todavía siguen circulando. No olvidemos que están circulando virus sincicial, influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, y todos tienen en común de tener los síntomas comunes de los cuadros respiratorios. Tos, congestión nasal, dolor de cabeza, que también puede darse en la rinitis, incluso puede haber hasta una sinusitis alérgica, pero lo que no vamos a tener es este decaimiento extremo o compromiso del estado general, dolor de cuerpo, dolor de músculos, de articulaciones y la fiebre, como usted muy bien mencionaba, porque eso ya tiene que ver algo más infeccioso que algo alérgico. Ya, en ese sentido entonces, siempre, ante la duda, mejor consultar, descartar, hacer test de antígeno o PCR de COVID. Exactamente, eso siempre es un buen consejo y también en ese sentido es importante, doctora, conocer el historial clínico del paciente. Hablemos ahora sobre los tratamientos, porque está la clásica pastilla, el antihistamínico que uno puede comprar en la farmacia, pero eso es cuando la sintomatología es más leve, ¿no? Me imagino hay otros tratamientos mucho más específicos cuando la condición alérgica es más grave. Sí. Así es, todo depende del compromiso y de la extensión y la prolongación de los síntomas. Como bien hablábamos, hay rinitis estacionales que son en primavera y también está la rinitis perenne, que es todo el año.
Y esta rinitis, que es de todo el año, requiere tratamiento todo el año. El paciente puede requerir el uso de antialérgicos antihistamínicos, que los más conocidos son la cetiricina, levociricina, desloratadina, loratadina, clorfenamina, que muchas veces se abusa mucho de la clorfenamina y no sirve para tratamiento crónico. Pero también existen los inhaladores nasales de corticoides, que se aplican igual que el Fisiolin, que son para aseo nasal, pero que son para desinflamar los cornetes y la mucosa de la nariz que está inflamada, sobre todo cuando roncan los pacientes por alergia, más que por adenoides o por desviación del tabique. Y también otros medicamentos como el Montelukast, que es un medicamento que tiene también un efecto antialérgico y antiasmático, pero por otro mecanismo de la vía inflamatoria de las alergias. Pero todo eso debe ser indicado por un especialista, un otorrino, un broncopulmonar o un inmunólogo, o por lo menos su médico de cabecera, y no automedicar. No lo que me sirve a mí le va a servir al vecino, a mi hijo, etcétera. Siempre consultar para estar bien diagnosticado y bien tratado. Importante consejo ese, doctora, sin lugar a dudas. Ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría preguntarle antes de finalizar, ¿el test cutáneo es la manera más efectiva de detectar una alergia? Es una de las maneras más frecuentes, no necesariamente la más efectiva. No se puede realizar a cualquier edad. Y el test cutáneo localiza solamente 16 alergenos, que son los más frecuentes y los más comunes, pero es muy importante ver lo que se presenta en el día a día. E implica también que tenemos que suspender entre 2 semanas el tratamiento antialérgico para poder hacer el test cutáneo, y muchas veces los pacientes en esa suspensión tienen exacerbaciones de su cuadro de base y por lo tanto más complicaciones y terminan no haciéndose el test cutáneo. Entonces, en el día a día, si un niño o un adulto comparten con una mascota y tienen congestión nasal, estornudos, tos, picazón de nariz o picazón de ojos, o tos de frentón, pensar en qué es alérgico a la caja del gato o del perro con el cual está compartiendo. ¿Se hace aseo o no se hace aseo también? Porque obviamente está el polvo ahí, es alérgico a los ácaros del polvo. Si ya empezaron con alergia en esta época del año, y como decíamos al principio, los aromos ya florecieron, son alérgicos a los aromos, y el aroma, por ejemplo, no está en un test cutáneo. Entonces es muy importante ir viendo en el día a día, o los niños juegan a la pelota y ningún problema, pero se acuestan en el patio, en el pasto a descansar y se ponen con alergia o cutánea o nasal, son alérgicos a los pastos, y hay que ver si es a las mezclas de pastos o a las maletas, por ejemplo. Entonces es mucho más importante la experiencia que un test cutáneo formal o lo que ya hay antecedente familiar, como decíamos también en un principio, porque esta enfermedad es muy hereditaria. Pero también existe otro foco, que es la sensibilización. Hay pacientes que nunca habían sido alérgicos a los plátanos orientales y se ponen a trabajar o se van a vivir a las zonas como por ejemplo la comuna de Ñuñoa, que tiene muchos plátanos orientales, y se sensibilizan y por lo tanto hacen reacción alérgica a los plátanos orientales. Mira, entonces, eso puede así pasar. Uno ya tiene una idea puntual de lo que puede ser afectado y de lo que no. Muchas gracias, doctora Gema Pérez, por esta interesante conversación en un momento del año donde ya muchos y muchas comienzan a hablar precisamente de las alergias. Que esté muy bien y muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias, José Miguel. Lo que sí quería hacer es que me hagas un monitito. Otro dato importante es que a veces uno tiene ciertos rasgos y no sabe que es alérgico. No es normal resfriarse ni congestionarse con los cambios de estación, con los cambios de temperatura. Los que somos ojerosos, como yo también, con ojera oscura. Y ante eso hay que estar atento para poder consultar a un especialista. Bueno, importante consejo también, doctora. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Que esté bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra entrevista a CNN. Nos volvemos a conectar más adelante, como siempre, en nuestra pantalla.